Estamos de regreso. Don Víctor Piz, por favor, si es tan amable. Gracias, Leonardo. Sobre los procesos electorales en Hidalgo y Coahuila, Lorenzo, hay un tema que es el de la entrega de apoyos o kits sanitarios con emblemas de partidos o de los aspirantes a alguna candidatura, la promoción personalizada en el reparto de cubrebocas. ¿Qué han detectado o qué estaría buscando ahí el INE para sancionar este tipo de prácticas? Pues también considerando este escenario de la contingencia sanitaria que puede ser también aprovechado por los actores políticos. Sí, Víctor, lamentablemente suele ocurrir, digamos que la generosidad de los políticos siempre se detona cada vez que hay alguna circunstancia de catástrofe natural y lamentablemente la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 no fue la excepción. Y no está mal que exista esta generosidad. Lo malo es que existe esta generosidad siempre anclada, digámoslo así, a la promoción personalizada, es decir, ya lo decías, entrega de kits sanitarios con el nombre del servidor público, o bien imágenes o videos de la gente agradeciéndole a determinado servidor público. En fin, el problema no es tanto, insisto, la solidaridad, que además es parte esencial, digámoslo así, y consustancial, históricamente hablando, del pueblo mexicano. El problema es la promoción personalizada, como señalabas. En este caso no fue la excepción. Detectamos varios servidores públicos federales y locales, legisladores federales y locales, que empezaron a hacer estas entregas desde hace algunos meses. Evidentemente, conforme se acerquen los calendarios electorales, pues estamos ante un riesgo de que estas actitudes, estas actividades se incrementen. Y son actividades prohibidas por la propia Constitución, sobre todo cuando, insisto, son realizadas por servidores públicos y con dinero público. Entonces, nosotros iniciamos una serie de procedimientos, dictamos medidas cautelares, impedimos, ordenamos a estos servidores que dejaran de hacerlo y que bajaran de sus redes sociales, en fin, de los distintos medios de comunicación, estos mecanismos de propaganda. El Tribunal Electoral revocó lamentablemente esa decisión, argumentando no que no exista la falta, sino que los órganos competentes para sancionar estas actividades eran los órganos públicos locales electorales, es decir, los institutos electorales de los estados, porque todavía no había arrancado el proceso federal. Bueno, estamos a unas semanas de que arranque la elección de 2021. Esta comenzará, como saben, a principios de septiembre. Y bueno, estaremos muy atentos porque, digamos, el gran problema, las elecciones en México están resueltas en la gran mayoría de los temas. Los votos se cuentan bien, hay certeza en torno a los resultados electorales. El gran problema tiene que ver con el desvío de recursos públicos. Y por eso, pues hay que estar muy atentos y ser muy enérgicos en sancionar e impedir que estas conductas que distorsionan el equilibrio de la contienda electoral se ocurran, ¿no? Entonces habrá que estar muy atentos y ser muy severos, vuelvo a insistir, y oportunos en la toma de las decisiones y medidas que inhiban estas conductas, Víctor. Enrique, por favor. Hablando de fechas, también tenemos ya encima, Lorenzo, el arranque formal del proceso electoral. ¿Podrías explicarle al público en dónde estamos, cuándo empieza, cuál es el proceso electoral 2021, me refiero? ¿Cuándo empieza? ¿Cuáles son las actividades que en el curso de los siguientes meses veremos por parte del INE? Sí, Enrique, y gracias porque es una pregunta que nos permite precisamente explicar que hacer elecciones no es algo sencillo y menos con la complejidad de las reglas que nos hemos dado. El proceso electoral 2020-2021 va a ser el proceso electoral más grande de nuestra historia, por dos razones fundamentales. La primera, por el número de potenciales electores. El padrón electoral va a crecer de manera muy importante respecto de 2018. Nosotros estamos estimando que habrá alrededor de 95 millones de ciudadanas y ciudadanos que podrán votar. Esto quiere decir 5 millones más que en 2018, y todo esto trae como consecuencia una inflación de los números de la elección.
el número de casillas va a crecer, estimamos 13,000 casillas más para llegar a 165,000, el número de ciudadanos que tenemos que visitar y convencer para que sean funcionarios de casilla se va a incrementar, el número de boletas, etcétera, etcétera. Es decir, la elección va a ser más grande, alrededor de un 6% más grande de lo que fue la de 2018. Pero además vamos a tener una disputa por el poder político nunca antes vista. El número de cargos que se van a elegir es inédito. Además de los 500 diputados y diputadas que, por cierto, por primera vez pueden reelegirse en el ámbito federal, vamos a tener 15 elecciones de gobernador, elecciones de congresos locales en 30 de los 32 estados y elecciones para renovar municipios, alcaldías en otros 30 estados. Es decir, vamos a tener más de 1,900 alcaldías que se van a renovar, más de 3,500, casi 3,600 cargos públicos, cosa que nunca habíamos visto. Entonces va a ser la elección más grande de la historia. Todos los estados van a tener elecciones locales coincidentes con las elecciones federales, y esto implica un esfuerzo de organización enorme. La ley establece, Enrique, que en la primera semana de septiembre comienzan los trabajos formalmente de organización de la elección. Nosotros estamos estimando que el 7 de octubre, es decir, al terminar los primeros 7 días, la primera semana, digamos, de ese mes, estaremos formalmente arrancando los trabajos de la elección. Pero los trabajos de preparación arrancaron ya desde hace varios meses. El jueves pasado, en esa sesión de consejo a la que hacía referencia, se aprobaron modificaciones a la que llamamos estrategia de capacitación electoral, entre otras cosas para incluir medidas sanitarias. Estas van a ser elecciones, las de Hidalgo y Coahuila por supuesto, pero más adelante las de 2021 que se llevarán a cabo el 6 de junio del próximo año, pues van a ser elecciones distintas a las que conocemos, entre otras cosas porque tendremos que tomar medidas sanitarias que hasta ahora no conocíamos. No solamente lo que resulta hoy en día ya obvio, el uso obligatorio de cubrebocas en las casillas por parte de tanto de los funcionarios como de los ciudadanos que van a votar, los protocolos de sanitización de los espacios de votación. Ustedes recordarán que cada vez que íbamos a votar había un marcador que el INE disponía para que marcáramos la boleta, para que votáramos. Bueno, las recomendaciones sanitarias es que esto no ocurra, cada quien tendrá que llevar su bolígrafo, y si no lo lleva, pues tendremos que darle un bolígrafo que no podrá volver a ser usado, es decir, llegas, votas y te lo llevas. Esto va inevitablemente a incrementar también costos, pero son costos que no podemos obviar, porque podríamos provocar justo lo que hablábamos hace un momento, digamos, poner en colisión el derecho, la salvaguarda del derecho a la salud por el ejercicio de los derechos políticos. Entonces, es un ejercicio muy grande que va a requerir de muchos meses. Al principio, digamos, son tareas de planeación, de programación, ir definiendo dónde van a estar las casillas. Muy probablemente las casillas no las podamos poner donde usualmente se ponían. Tenemos que privilegiar espacios abiertos, pero techados para que no, es decir, muy bien ventilados, techados por si llueve. Tendremos que privilegiar espacios amplios para mantener la sana distancia en la casilla. Va a ser una tarea muy compleja y esto no se organiza de la noche a la mañana. Por eso tantos meses en el proceso. Estaremos también, por cierto, introduciendo novedades. Leonardo decía antes en el bloque anterior que en Estados Unidos tienen muchos mecanismos de votación que les benefician en la realización de elecciones en tiempos de pandemia. Bueno, el próximo año nosotros por primera vez vamos a tener votación por Internet para todos los mexicanos que viven en el extranjero y que podrán votar en 10 entidades desde sus lugares de residencia. En Hidalgo y en Coahuila estamos con un proyecto que ya no es un piloto, pero con un proyecto de uso de casillas electrónicas, urnas electrónicas. Usaremos 100 urnas electrónicas para una votación legal. Y con la idea de esto poco a poco irlo introduciendo, es decir, la pandemia también nos va a acelerar mucho, me temo, la discusión y eventualmente la adopción de mecanismos distintos de votación, ¿no? Un trabajo muy complejo, pues, en síntesis, Enrique, el que se nos viene enfrente el próximo año. Ciertamente, Lorenzo, esto de las
del voto electrónico, que tiene, pues no sé, no me quiero equivocar, pero 20 años en discusión. Yo conocí algunos equipos en la década pasada, ya todavía en tiempos del IFE. Y ha habido mucha reticencia o desconfianza para aceptar un método de esa naturaleza. Creo que ahora la realidad nos va a imponer. Esto que dice se va a poner a prueba. ¿Es como un programa piloto en estos próximos comicios estatales? No, Leonardo, ya no es piloto porque en el pasado esos ejercicios a los que tú te referías, el uso de estas urnas electrónicas, casi siempre había sido, digámoslo así, una invitación que se hacía al elector después de votar. Tú votabas en papel y decías, oiga, ¿por qué no prueba a votar en la urna? El voto en la urna electrónica era justamente un piloto y no tenía validez legal. En el caso de Coahuila e Hidalgo, aunque la ley dice que el voto es en papel, nosotros dimos un paso adelante y afortunadamente el Tribunal Electoral lo confirmó, lo validó. Vamos a utilizar 60 urnas electrónicas en Coahuila, en la elección de diputados en Coahuila, y 40 en la elección de alcaldes en Hidalgo, elecciones municipales, en donde, que serán casillas en donde las y los ciudadanos que van a votar, votarán directamente en la urna electrónica. Definimos un número pequeño de urnas para que si algo sale mal, nadie pueda alegar que, pues digámoslo así, las elecciones se definieron por algún eventual fraude en esas urnas. Esas urnas tienen mecanismos de blindaje para garantizar la secrecía del voto y que los votos efectivamente se cuenten como los emitió el elector, así que estamos confiados en los buenos resultados y esa va a ser una especie de cuña, es como meter el pie en la puerta para eventualmente poder incrementar el número en las elecciones de 2021, con independencia de que, pero ya no como piloto, pues como votación legalmente válida, con independencia de que el voto de los mexicanos desde el extranjero se hará por primera vez o bien postal, seguirá esa modalidad, o bien a través del Internet. Las ciudadanos mexicanos, las y los ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero tendrán que optar por alguna de estas dos vías, ¿no? Ahora, acabas de decir, ¿qué hacen con la ley? Porque acabas de señalar que la ley dice que el voto tiene que ser en papel. ¿Cómo resuelven este tema? Mira, nosotros hicimos una acción, digamos así, afirmativa para la introducción de la tecnología, haciendo una excepción a lo que dice la ley, con el consenso de los partidos políticos. Alguien impugnó y afortunadamente el tribunal nos dijo, hagan el ejercicio. Entonces, si bien es cierto que en el futuro, si queremos avanzar hacia la votación electrónica, tendremos forzosamente que cambiar la ley, este ejercicio preliminar, no lo llamaría piloto, pero sí preliminar, de llegar a buen puerto, es decir, de ser exitoso, puede ser un momento de quiebre en la historia electoral, porque como bien dices, Leonardo, esta es una discusión que nos ha llevado 2 décadas al menos, ha habido múltiples generaciones de urnas electrónicas que se han construido y que se han puesto a prueba, pero que nunca se han instrumentado como el mecanismo privilegiado, primordial, para recibir la votación. Bueno, si esto sale bien y confiamos en que así sea, pues habremos dado un paso muy importante en la construcción de confianza, porque el problema no es la tecnología. Piensen ustedes, por ejemplo, Brasil, que no es que estemos hablando de un país, no es que sea Suiza o Suecia en términos de confianza. Brasil es muy semejante a nosotros en términos de la desconfianza de los actores políticos, de la ciudadanía y demás. Bueno, Brasil desde hace 20 años exitosamente realiza elecciones a través de la urna electrónica. Entonces, de que se puede, de que la votación electrónica no necesariamente está en contraposición con la confianza, pues hay evidencia empírica de ello. De lo que se trata es de dar pasos. Por supuesto, no se puede de la noche a la mañana hacer un cambio radical, menos si piensas que lo electoral, pues hay que tener, digámoslo así, lo que ganas en términos de confianza lo puedes perder por un error, por un detalle, y retroceder años. Entonces creemos que esto puede ser un punto de quiebre que nos permita avanzar y en el futuro, ¿por qué no? Los propios legisladores cambiar las reglas del juego y avanzar hacia mecanismos que son utilizados exitosamente en muchos lados del mundo, ¿no? Es un paso muy importante, Lorenzo, enhorabuena, ojalá y salga bien, tienes razón, hay que cuidarlo mucho porque cualquier error puede ser interpretado como una
un acto deliberado para que salga mal. Víctor, por favor, adelante. Sí, a propósito del proceso electoral 2021 y del voto en papel, dos dudas, Lorenzo, sobre la credencial de elector. Entiendo que las que vencen este año pueden ser todavía válidas el próximo año. No sé si esto cuente para los procesos electorales 2021. Y lo otro, a partir del 3 de agosto, o sea, ya reinicia la apertura gradual de los módulos de atención al público para el trámite de la credencial de electores, ¿así? Así es, Víctor. Bueno, mañana, si nos ven hoy domingo, digamos, un par de días atrás, el 3 de agosto, pues para ser preciso, reabrirán los módulos, pero esto es importante señalarlo, y te agradezco por ello la pregunta. En un primer momento van a abrir solamente para entregar aquellas credenciales que ya se habían tramitado y que no pudieron ser recogidas por las ciudadanas y los ciudadanos titulares de las mismas. Es decir, nosotros tenemos alrededor de 1 millón de credenciales que están en esta situación, que no se recogieron, que sí se tramitaron, que ya están en los módulos, pero que no pudieron ser entregadas porque cerramos por vía de la pandemia. En estos días, lo que va a ocurrir es que esos ciudadanos podrán ir por su credencial. Ojo, solamente se aceptarán trámites con cita para evitar aglomeraciones en los casi 500 módulos de atención ciudadana fijos que estarán abriendo, y en unos días más, el 17 de agosto, los módulos comenzarán los trámites, el resto de los trámites, es decir, los jóvenes que cumplen 18 años y que se inscriben por primera vez, o quien ha perdido una credencial y quiere tramitar una reposición, o quien tiene que cambiar los datos de su registro. Todo esto podrá hacerse a partir del 17 de septiembre, pero con cita. Es decir, los módulos estarán trabajando con cita para evitar esta concentración de gente que podría convertir en estos espacios de contagio. Por supuesto, ya todos los módulos se han acondicionado físicamente con acrílicos, con medidas de sanidad. Estaremos operando con el 30% del aforo permitido para mantener la sana distancia, evitar esa concentración de gente y demás. Esto por lo que hace a los módulos. Ahora, por la pregunta, Víctor, que hacías de las credenciales. Las credenciales tienen vigencia anual, caducidad anual, es decir, si tú tienes una credencial que dice válida hasta 2020, el 31 de diciembre termina la validez de esa credencial. Nosotros tendremos, y tienes que hacer una reposición si quieres montar en 2021, la renovación de la credencial, sacar tu nueva credencial con una nueva vigencia. Dependiendo de, digamos, porque nosotros llevamos el registro evidentemente de cuántas credenciales se han renovado. Si nosotros detectamos que hay un número muy importante de credenciales que no se han renovado, en ocasiones ya lo hemos hecho, podríamos tomar la decisión de extender la validez para los efectos electorales. Es decir, si caducó tu credencial en 2020, no pudiste cambiarla, pues no te vamos a cercenar el derecho del voto, extendemos la validez. Pero esto no es algo que sea, digamos, que ocurra ineludiblemente. Lo que las y los ciudadanos que tienen una credencial que caduca en 2020, pues lo más conveniente es que hagan su trámite y que no dependan de que esta decisión del INE eventualmente se tome. Digámoslo así, no debería ser, pero lo hacemos para que, lo regular es que cambies tu credencial, pero lo hacemos para no impedir que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Lo ordinario es que se haga ese cambio, es lo responsable, digámoslo así, Víctor, ¿no? Sí, se entiende con toda claridad. Flexibilizan el criterio si encuentran que hay miles de ciudadanos, quiero suponer, que no la renovaron. De lo que se trata es de impulsar y promover el voto, ¿no? Déjanos hacer una pausa nuevamente aquí, Lorenzo, y regresamos enseguida. Vamos a mensajes y volvemos. Lorenzo, déjanos ir un poquito a lo político, que pues también es parte inevitable de este proceso y del debate electoral, del debate partidista. Hemos escuchado insistentemente al presidente de la República
en semanas recientes, de hecho hizo una declaración por ahí de que él se convertía o se autonombraba, se autodesignaba el guardián del proceso electoral, señalamientos continuos al INE. ¿Cómo percibes esto? ¿Hay un espíritu claro para descalificar o degradar la autoridad y la transparencia del instituto? ¿El INE estuvo en riesgo en algún sentido? ¿Qué percibes y cómo lo lees? Bueno, Leonardo, yo creo que en un contexto ideal, el respeto del árbitro debería ser lo que prevalezca, pero ese es un escenario ideal. En los hechos hemos visto a lo largo del tiempo cómo las descalificaciones al árbitro son parte, digámoslo así, natural del actuar de los actores políticos. Y el presidente es un actor político. Claramente el presidente, pues, digamos, tiene una posición, una postura, polemiza con quienes no están de acuerdo, y creo que desde este punto de vista hay que entender los juicios que ha hecho respecto de la autoridad electoral como eso, como la posición de un actor político. El INE, como árbitro de la contienda política, me parece que tiene que ponerse por encima de los actores políticos, porque si no, convalidaría esa pretensión de que el INE, por cierto, que es una narrativa que ha querido construirse, una narrativa pues perniciosa, pero pues la comprendo, digámoslo así, es parte de la naturaleza de los actores políticos, ni hablar, son lo que son, de querer colocar al INE como a la autoridad electoral como una de las partes en disputa. Ha habido un documento, lo recordarán, en donde se planteó, por cierto, un documento apócrifo que nadie se ha achacado su autoría, pero se ha difundido mucho, en el que se decía que había un grupo de consejeros electorales y un grupo de magistrados que estaban en contra de una postura política y a favor de otra, lo cual es absolutamente falso. Me parece que son las típicas narrativas que buscan construir a priori una justificación para pues lo que ocurre políticamente, o para poder, digámoslo así, acusar en un futuro. Es una especie de intento de prueba preconstituida para poder acusar a la autoridad electoral cuando ésta tome decisiones que no les convienen, que suele ocurrir. Dicho eso, me parece que es parte, digámoslo así, del debate político, probablemente en una lógica de construcción institucional, de empaque, de construcción, de consolidación de las instituciones. No sería lo más adecuado, pero bueno, pues los actores políticos no necesariamente pues digamos, tienen que o siempre adoptan estas posturas. Yo te diría eso esencialmente, Leonardo. El INE tiene que estar por encima de estas polémicas. Por supuesto tiene que defender su autonomía, y lo hemos hecho frente a los intentos de intrusión o de captura política por parte de distintos actores. Lo hicimos antes, lo hemos hecho ahora y lo seguiremos haciendo, pero siempre colocándonos por arriba. Nosotros no podemos caer en el garlito de perder nuestra equidistancia respecto de todas las fuerzas políticas, porque si hacemos eso nos inhabilitamos para poder cumplir la función de arbitraje a la que estamos llamados a cumplir. Por lo que hace a lo de la guardián de las elecciones, pues mira, la Constitución es clara. Hay un órgano que es el responsable de velar por el efectivo ejercicio de los derechos políticos y la libertad del sufragio, que es el INE, y los tribunales electorales, por otro lado. Pero mira, yo por eso mismo, respecto de la afirmación del presidente que hacía referencia, yo he hecho una interpretación que es la única interpretación para darle congruencia a esos dichos en el orden constitucional, y es que el presidente va a vigilar con mucha atención. Era un mensaje dirigido, digo yo, en primer lugar a sus subordinados, a los funcionarios federales, sobre todo aquellos que administran programas sociales y recursos públicos, de que va a estar muy vigilante de que no vayan a incumplir lo que la Constitución les impone. Es decir, que actúen imparcialmente respecto de las fuerzas políticas y que no destinen los recursos que tienen bajo su responsabilidad para favorecer o perjudicar, para tratar de incidir pues en la contienda política. Y si lo hace, lo va a denunciar. Bueno, qué bueno,
creo que todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, cuando tengamos conocimiento de alguna irregularidad de quien sea, tenemos que denunciar. El INE va a estar muy atento, supongo que la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales también lo ha estado, pues de todas las denuncias que se presenten. Si el presidente denuncia, pues tendrá que venir a denunciar al INE, y en el INE estaremos muy atentos para recibir, procesar y resolver las denuncias que se nos presenten. Por otro lado, te diría, pues el INE va a estar sobre todo vigilando a todos los funcionarios públicos de cualquier nivel, de cualquier rama del poder público, desde el presidente de la República hasta los funcionarios municipales, para que se apeguen a la Constitución. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. En esta lógica de vigilancia, en la que todos nos vigilamos y denunciamos ante las autoridades competentes, pues creo que saldremos fortalecidos como un régimen democrático, ¿no? Es, diría, una interpretación generosa y bondadosa de tu parte, Lorenzo. Los actores políticos, dice, son lo que son. La ciudadanía a lo mejor esperaría que se comportaran con responsabilidad y conciencia. No siempre es así, o por el contrario, pocas veces es así. Enrique, por favor. Hablando justamente del proceso político, Lorenzo, queda la duda de qué pasa con los nuevos partidos políticos. Conocimos de decenas de organizaciones que aspiraban a obtener registro. ¿Cómo están las cosas ahora? Veríamos a nivel federal, lo subrayo a nivel federal porque hay partidos locales, regionales, nuevas fuerzas políticas el próximo año. ¿En qué andamos en eso? Gracias, Enrique. Déjame hacer un corolario al comentario final de Leonardo y te contesto. Tienes toda la razón, Leonardo. La ciudadanía muchas veces esperaría una actitud y sobre todo una responsabilidad distinta de los funcionarios públicos, pero esa es la gran virtud de la democracia. En México hay el voto y podemos verlo como resultado de esto, podemos ver la gran alternancia política, índices del 60% de alternancia política en los últimos años. Eso quiere decir que el voto de las y los ciudadanos ya no solamente es entendido como un mecanismo para elegir a nuestros gobernantes y a nuestros representantes, sino también para premiar y castigar las acciones de gobierno y el comportamiento de los actores políticos. Por eso yo te diría, pues a los actores políticos, pues que hagan su chamba, porque si no los ciudadanos se la van a cobrar en las urnas. Dicho eso, los nuevos partidos es un proceso también, Enrique, que se pospuso en términos de su definición por vía de la pandemia, porque muchas de las actividades de verificación de cumplimiento de los requisitos que la ley exige para constituirse nuevos partidos requerían y requieren una gran concentración de personas. Por eso pospusimos esta definición hasta finales del mes de agosto, de modo tal que podamos saber si hay o no nuevos partidos políticos justo antes de que arranque el proceso electoral. Es decir, lo conveniente es que cuando arranque el proceso electoral sepamos quiénes podrán aparecer en la boleta el próximo año. Dicho eso, hay 7 organizaciones que preliminarmente, y subrayo el preliminarmente, sostuvieron haber cumplido con los requisitos de ley, el número de afiliados, el número de asambleas, etcétera. Pero eso es una declaración preliminar, porque lo que el INE tiene que verificar, y estamos haciéndolo justamente ahora, estamos ya en el tramo final, es 1, si efectivamente tienen el número de afiliados mínimo que pide la ley, si efectivamente tienen el número de asambleas, realizaron el número de asambleas que pide la ley con el quórum, es decir, con la presencia de los ciudadanos mínimamente requerido por la ley para que esas asambleas sean válidas, tomando en cuenta que está prohibida la doble afiliación en nuestra legislación. Es decir, si un ciudadano se inscribió en una asamblea o con un partido, con un protopartido, con una organización, y luego se inscribió en otra, no vale la primera afiliación, vale la última. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo esa depuración, esa criba, y es una depuración que se tiene que hacer pues, de manera manual, contrastando los documentos de las afiliaciones de los ciudadanos, etcétera. Bueno, todo eso se tiene que verificar. Se tiene que verificar que no haya habido intromisión de entes prohibidos. La ley prohíbe que iglesias, sindicatos, partidos políticos y gobiernos intercedan o intervengan en el proceso de creación de partidos. Y finalmente se tiene que verificar que los ingresos
que tuvieron y los gastos que realizaron y que debieron haber informado a la autoridad electoral, efectivamente cumplan con los parámetros legales, es decir, que provengan de fuentes legales de financiamiento. Si todos estos tres elementos, afiliados, no intervención de entes prohibidos y recursos, se pasan, digámoslo así, la revisión del INE, pues se otorgarán los registros, si no, no. Así que no hay nada para nadie todavía, habrá que esperar a finales de este mes. Tenemos estimado hacerlo el 31 de agosto, te decía, para poder saber si habrá nuevas opciones políticas o no. Pero a lo sumo, lo más que podría haber son 7. No sé si todas alcanzarán a cumplir con estos requisitos que mencionaba, ¿no? Importante, y saber la fecha, ya hay mucha expectativa de saber si va a haber o no va a haber. Nos quedan 4 minutos de programa. Víctor Piz, para la pregunta final, por favor. Sí, a manera de conclusión, Lorenzo, en medio de este debate sobre el respeto al equilibrio de poderes y la función de los órganos autónomos, ¿cuál sería tu opinión sobre el pronunciamiento que hizo el presidente López Obrador el pasado 1 de julio sobre su intención de respetar las decisiones de las instituciones electorales autónomas, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, esas son las declaraciones con las que me quedo, porque son las declaraciones de un jefe de Estado. Las otras son declaraciones de un actor político. Y creo que estas son declaraciones importantes porque, digamos, porque son normales y deberían ser lo ordinario en un contexto democrático. Es decir, finalmente la Constitución, así como establece ciertos poderes con responsabilidades específicas, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, pues también establece órganos electorales que son quienes tenemos no solo responsabilidades constitucionales de recrear la democracia, de garantizar el voto libre de la ciudadanía, las condiciones de equidad en la competencia política, sino también tenemos la última palabra en definir quiénes son aquellos que, en virtud de los votos obtenidos, van a ocupar los cargos públicos. Creo que finalmente son declaraciones, déjame decirlo así, ordinarias, que a uno le gustaría escuchar con mucha mayor frecuencia, sin lugar a dudas, pero ordinarias y normales en una democracia constitucional, Víctor. Muy bien. Don Enrique Quintana, por favor, comentarios finales. Pues viene, como decías, Lorenzo, el proceso electoral más grande y complejo de la historia. ¿Hay algo en particular que te quite el sueño para cerrar? Mira, no porque me toca encabezar una institución profesional que nos ha costado muchísimo tiempo construir y que es una institución, lo digo sin ningún tipo de presunción, sino más bien con orgullo como mexicano, una institución que es una referencia a nivel mundial. La gran preocupación que tenemos hoy, lo digo sin ambajes, tiene que ver con las condiciones sanitarias. Es un desafío no solamente para la operación electoral, no solamente para la actividad del Estado y la actividad privada, digamos, sino es un desafío también para las democracias. Creo, como te lo decía a lo largo de esta charla, que el gran desafío que tenemos en ese sentido es cómo hacemos que la democracia sobreviva y se sobreponga a la pandemia, ¿no? Muy importante, muy importante. Llegamos al final, se quedan muchos temas en la charola de pendientes, Lorenzo. No hablamos de los dineros y de los presupuestos y de este también reiterado señalamiento en torno a que esto es muy caro y cuesta mucho dinero, y que lo cierto es que, porque lo hemos platicado en anteriores ocasiones, pues sí cuesta, pero pues no hemos encontrado otra forma de que cueste menos, es decir, el aparato cuesta eso. Pero bueno, lo dejo pendiente para futuras ocasiones. Te quiero agradecer profundamente que hayas estado con nosotros para tener la apertura y disposición de responder a todo esto. Muchísimas gracias. Al contrario, Leonardo, Enrique, Víctor, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos listos para la siguiente. Gracias. Que será muy pronto, por cierto, en unos meses a lo mejor, o al término de la designación de nuevas fuerzas políticas. Don Víctor Piz, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Don Enrique Quintana, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de acompañarnos, le agradecemos profundamente. Aquí mismo, en la Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Muchas gracias. Muy buenas noches.